Hola a todos, soy la licenciada Magdalena Teniente y es un honor para mí haber sido invitada a esta plataforma Apuntes Juris 2020. En esta ocasión, como mediadora de hace más de 12 años de Poder Judicial, vengo a hablarles de la mediación penal. Como ustedes saben, en 2008 se hizo la reforma a la justicia penal. Entre ellos se estableció y se adicionó un párrafo en el artículo 17 constitucional que establece que todos tenemos derecho a mecanismos alternativos para la solución de nuestros conflictos, expresamente también en materia penal. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos en materia penal que tenemos como derecho humano? Y lo vuelvo a recalcar porque es una alternativa que nosotros todos tenemos a la mano, ya que no estamos exentos de la comisión de un delito o que nos veamos involucrados en uno de ellos. Los mecanismos alternativos que se prevén en materia penal es la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. En este caso vamos a hablar de la mediación penal. La mediación penal es un proceso, como ya lo había planteado, en el cual se solucionan los conflictos a través de una tercera persona llamada mediador, que es una persona neutral, para ayudar a las partes a que se comuniquen y buscar sobre todo la reparación del daño a la víctima. Muchas personas han creído y han pensado que este proceso beneficia sobre todo al imputado o al inculpado o al ofensor, como lo quieran llamar, pero en realidad va dirigido sobre todo a la víctima. La víctima ha sido un protagonista que quedó de lado mucho tiempo en el sistema de justicia penal y que a partir de esta reforma toma el papel protagónico que realmente tiene en la comisión de un delito. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la mediación penal? Como ya lo dije, no solamente reparar el daño económico que se le haya causado a la víctima o el ofendido del delito, sino también reparar el daño moral en el más amplio sentido. Y cuando me refiero a amplio sentido, me refiero a todo lo que tiene que ver con la persona necesita, ¿sí? Porque no necesariamente va a necesitar dinero una persona que sufrió o que es víctima de un delito, sino también puede ella requerir una explicación, que sean contestadas sus preguntas, quiere saber qué pasó, por qué pasó, o simplemente requiere de un arrepentimiento de la otra parte o de una disculpa. Ahora vamos a hablar de los principios que rigen a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Lo primero es la voluntariedad, es decir, las personas no son obligadas a llevar a cabo este proceso, cada quien participa por su propia voluntad. La segunda es la confidencialidad. Aquí es muy importante recalcarlo. Sabemos que los procesos penales son públicos, incluso se graban en video y en audio. En el caso de los procesos de mediación o los mecanismos alternativos en materia penal son totalmente confidenciales. Ahí no hay cámaras, ahí no hay micrófonos, no se levanta acta ni ninguna información acerca de lo que se dijo o se platicó en un proceso penal. Tampoco puede ser usado en favor ni en contra de ninguna de las partes durante el proceso. El proceso también es imparcial. ¿Qué significa? Que las dos partes tienen una misma posición y que el mediador debe tratarlos de igual forma. También es flexible, es decir, pues se va a ajustar a las necesidades que las personas tengan para poder llevar a cabo este encuentro. Es bien importante saber que el encuentro debe de ser entre la víctima y el ofensor, ¿sí? La víctima o el ofendido del delito, no a través de ningún intermediario ni abogado. Un principio que rige en materia penal específicamente es el de la información. Nosotros los mediadores tenemos la obligación de explicar a las partes y darles toda la explicación acerca del proceso que se va a llevar a cabo y cuáles son sus consecuencias legales. El proceso también tiene la característica de ser honesto y equitativo. Esto le va a dar seguridad a las partes de que se van a encontrar en un lugar cómodo
y con gente profesional que nos va a ayudar a que lleguen a la reparación del daño de la víctima, porque como les dije, es el objetivo principal, aunque finalmente también de alguna manera se va a favorecer a la parte ofensora. Recuerden que pues cualquiera podríamos estar en esa posición y todos tenemos el derecho humano de tener esta facilidad para poder solventar este proceso penal. ¿En qué casos procede la mediación penal? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para que proceda un acuerdo reparatorio, el asunto sobre el cual verse el proceso penal debe de ser de delitos que se persiguen por querella o sobre los cuales se acepta el perdón de la víctima o del ofendido. También en todos los delitos culposos, en los delitos patrimoniales, siempre y cuando no sea con violencia sobre las personas, pero se prohíbe la mediación penal en el caso de violencia familiar. Esto obviamente porque estamos en un proceso, en el caso de violencia familiar, en el cual no podemos mantener un equilibrio, porque hay una persona que está sometida totalmente a un proceso de violencia muy especial por ser familiar. Ahora, ¿cómo procede un proceso de mediación? ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cómo puedes acceder? Bueno, primero el juez que lleva el asunto, el proceso penal, debe de conminar a las partes para que lleguen a un acuerdo reparatorio en el caso de que sea procedente. También pueden ser enviados por el Ministerio Público o puede ser a petición de las partes. Es importante que sepan que cuando tú inicias un procedimiento de mediación penal, tú tienes la opción de elegir un mediador del Poder Judicial o un mediador que también existen penales en la Procuraduría, en este caso General del Estado. Una vez que tú acudes con el facilitador que va a llevar a cabo el proceso de mediación, él va a ver y va a examinar si el asunto, ¿verdad?, es susceptible de llevarse a cabo. Entrevista a las partes y, como lo mencionamos hace rato en los principios, pues va a obtener primero la voluntad de ellos, es decir, de querer participar. Una vez que participan, se llevan a cabo entrevistas para conocer un poquito más el asunto y para poder desahogar un poquito las emociones que conllevan en el caso de un procedimiento penal. Cuando ya se llevan a cabo una sesión conjunta, en este caso no puede estar presente nadie más que la víctima, el ofendido y el ofensor. Podría aceptarse a los abogados de las partes, los defensores o los asesores, siempre y cuando no intervengan y no opinen durante el proceso. Una vez que ya participan en este proceso, el mediador tiene los instrumentos y la capacidad necesaria para ofrecer a las partes un diálogo respetuoso, colaborativo y empático, en el cual se van a platicar las cosas como sucedieron. También se realizan una serie de preguntas para desenredar el conflicto o cualquier malentendido que estuviera sobre la mesa. Después, las partes van a hacer las propuestas de cómo se puede reparar el daño. Como ya lo había mencionado, la reparación del daño no solamente es económica, sino también moral y en el más amplio sentido para la víctima. Sobre todo hacia ahí va dirigido. Por último, una vez que celebran un acuerdo reparatorio, que puede ser total o parcial, ¿sí? Si en el caso de que el acuerdo reparatorio sea total y se cumpla totalmente, se sobresee el juicio o el procedimiento penal y el imputado o ofensor, como le queramos llamar, quedará sin antecedentes penales. En caso de que el acuerdo sea parcial, entonces únicamente se va a seguir el juicio penal sobre la parte que no quedó en acuerdo, ¿sí? En caso de que un acuerdo reparatorio no se cumpla, se va a seguir el procedimiento penal como si nunca se hubiera llevado a cabo un acuerdo reparatorio, es decir, no le va a afectar ni le va a beneficiar ni al imputado ni a la víctima.
el plazo que tenemos para llevar a cabo este proceso es de 30 días. No obstante, puede ser menor si se termina antes. Es importante que ustedes sepan que la mediación penal es sobre todo un cambio de paradigma en la justicia. A la mediación penal, a la justicia penal, les interesa más la reparación del daño de la víctima, la reinserción del ofensor a la sociedad, que lo acojamos nuevamente en la sociedad, también como responsables de sus acciones, que finalmente todos estamos inmiscuidos como comunidad. Hay un mediador norteamericano, Eric Green, que dice que la mediación y estos medios alternativos de justicia no son sino solamente el inicio de una nueva era en la humanidad. Primero se inició con la venganza y el ojo por ojo, ¿no? Y diente por diente. Luego llegó la decisión de un juez o un tercero. En esta nueva era son las partes las que finalmente van a decidir cómo quieren que se resuelva el asunto. ¿Por qué? Porque no siempre la víctima y el ofensor pues van a quedar beneficiados de la decisión de un juez. Es por esto que es necesario que cada día más difundamos la cultura de paz para la resolución de conflictos, para que vivamos todos en una sociedad más armoniosa, que es a donde queremos ir y que muchos países del primer mundo ya están tocando así esta nueva forma de vida. Gracias por ver y escuchar este video. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten o se les ofrezca ahí en el Centro de Medios Alternos del Poder Judicial. Me queda claro que cada vez las nuevas generaciones están en búsqueda de estas nuevas soluciones para que seamos menos individualistas y tratemos de hacer más comunidad, no solamente entre nosotros como abogados, sino también entre toda la sociedad.